Bien, bienvenidos a otra clase. Hoy vamos a arrancar con la unidad 4, donde vamos a estar hablando del cálculo diferencial. Y en particular en este video vamos a arrancar a hablar de lo que es la derivada. Básicamente, para entender la derivada tenemos que entender, digamos, la motivación tras la cual nos llevan a definir qué es la derivada. Y para eso vamos a arrancar con un ejemplo. Vamos a empezar con una función sencilla. Podríamos imaginar que, por ejemplo, el gráfico que tenemos presente aquí puedan ser, por ejemplo, las ganancias de una empresa en función de los distintos años desde su apertura, por ejemplo. Por decir un ejemplo sumamente artificial y, digamos, que vaya nomás al caso de la definición. Por ejemplo, nosotros, si bien acá, bueno, podemos tener esta información, quizás no solamente queremos saber cuánto gana la empresa, sino que cómo, podemos hacer un estudio un poco más profundo de esta empresa y decir, bueno, pero todos los años ganó la misma cantidad de plata, ¿cuánto aumentan las ganancias por cada año que pasa? Y en particular poder determinar en la posición donde yo estoy ahora, ¿sí? Si voy bien, voy mal, cómo puedo proyectar a futuro, demás. Todas esas preguntas son preguntas completamente válidas para hacerse. Y para eso veamos una de las cosas. ¿Sí? Vamos a arrancar, por ejemplo, para este ejemplo, fijémonos, en el primer año, que vendría a ser desde el año 0, o sea, la apertura de la empresa, hasta el año 1, tuve unas ganancias totales de 100. De 100, la moneda que ustedes quieran poner. Entonces, fíjense, nosotros podemos acá decir, bueno, en esta variación de año, ¿sí? O desde 0 hasta 1, yo tuve una ganancia de 100, ¿sí? En vertical. Entonces ahí fíjense que nosotros podemos definir como una recta entre estos dos puntos, ¿sí? O sea, tengo el punto inicial y el punto final de ese año, y yo puedo definir una recta que me pase por esos dos puntos y entonces determinar su pendiente, ¿sí? Fijémonos, en el año 1 yo tengo una pendiente, vamos a ponerle M1, que va a ser cómo varía, recuerden que la pendiente es cómo varía la coordenada Y respecto a cómo varía la coordenada X, ¿sí? En este caso, la coordenada Y son las ganancias. Fíjense, acuérdense que este delta significa la variación, es decir, el valor final, Y2, menos el valor inicial, que es Y1. Y lo vamos a dividir por el valor final de X menos el valor inicial de X, ¿sí? Entonces, fijémonos, en el año 1 la variación final, o sea, el valor final para las ganancias son 100, mientras que el valor inicial para las ganancias era 0. Y lo voy a dividir por el X2, o sea, el X final, que es 1, menos el X inicial, que es 0, ¿sí? Entonces, mi pendiente en el primer año me dice que es de 100. O sea, esta pendiente va a ser la pendiente de una recta que me pase justamente por estos dos puntos, ¿sí? O sea, de la recta se le dice recta secante, una recta que pasa por dos puntos en una gráfica de la función. Pensemos en otro año, ¿sí? Vamos al año 2, a ver si nuestras ganancias fueron aumentando o fueron disminuyendo. Como vemos, la gráfica siempre va hacia arriba y cada vez va más pronunciadamente hacia arriba. Tendría sentido que aumente. Entonces veamos cómo cambia igual esta pendiente. Entonces, fijémonos. En el año 1 me quedé en ese punto que está acá. En el año 2 voy a subir hasta este punto que está acá. Fijémonos, ¿cuánto cambio en X? ¿Y cuánto cambio en Y? ¿Sí? Fijémonos acá. Año 2. Tenemos que la pendiente 2 va a ser la variación de Y sobre la variación de X. Es decir, la variación de Y, fijémonos, ahora va a ser, mi Y final va a ser 300.
Y mi y inicial va a ser 100. Y lo voy a dividir por mi año final, que es 2, menos el año inicial, que es 1. Entonces esto me da 300 menos 100, me da 200, dividido 2 menos 1, que es 1. Esto me da 200. Entonces fíjense cómo, si yo voy escribiendo en rojo las rectas secantes, como una tiene una pendiente mayor que la anterior, ¿no? ¿Qué pasa en el tercer año? En la misma variación de x, ¿sí? Que es la de un año, vamos a tener una variación de y bastante mayor, ¿sí? Porque va a ser entre este punto y este punto, ¿sí? Entonces, fijémonos, la recta tangente que pasa por acá va a tener una pendiente aún mayor. De hecho, si nosotros la calculamos, sería año 3. Fijémonos que la pendiente 3 va a ser la pendiente en y sobre la pendiente en x, que esto sería, fijémonos, 600 el i final menos 300 el i inicial, dividido 3 menos 1. Perdón, 3 menos 2. Y esto nos da 300, la nueva pendiente. Sí, entonces, por cada año que pasa tenemos una pendiente aún mayor, o sea que tenemos una empresa que está haciendo un éxito por un lado. Ahora, yo podría, esto lo que estoy haciendo es estimar mis ganancias, digamos, año a año, en periodos de año. Pero ¿qué pasa si yo la quisiera mes a mes? ¿Qué pasa si yo la quisiera semana a semana? ¿Qué pasa si yo la quisiera día por día? Estos puntos que yo defino acá, y van a tener que estar cada vez más cerca uno con el otro. Y lo que me van a empezar a definir es, en vez de una recta que se llama secante, voy a recrear el gráfico acá. En vez de, digamos, la recta secante que me pasa por dos puntos, acordémonos, es algo así, ¿sí? Pero en vez de una recta secante, si esos dos puntos yo los voy juntando y los voy juntando y los voy juntando cada vez más cerca, más cerca, más cerca, vamos a terminar obteniendo algo de este estilo. Que el punto inicial y el punto final estén básicamente en el mismo lado y que la recta pase de ser una recta secante, que es una recta que pasa por dos puntos de la figura, de la curva, a una recta que se le dice tangente, ¿sí? Esto es la recta secante y esto que está acá es la recta tangente a un punto, ¿sí? La recta tangente es una recta que va a pasar, solamente va a tocar en un punto la función y va a seguir de largo y no la va a tocar, digamos, en las inmediaciones de la función. Justamente se le dice tangente porque la recta queda de ese... es como si tuviera una tabla de madera, ¿no? O una regla, y yo la acercara y solamente tocara con esa regla a un punto de la función en específico. Y de esa recta, a mí lo que me interesa saber es ahora su pendiente. La pendiente de esa recta tangente es la que vamos a llamar, la que vamos a definir justamente como derivada, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a plantear la derivada de una función. Entonces, nosotros dijimos que queríamos encontrar esa pendiente cuando los puntos cada vez estén más cerca. Es decir, si mi pendiente yo la puedo considerar, o sea, la pendiente de la recta secante la puedo considerar como m igual a la variación de y sobre la variación de x. Fijémonos que siendo para cualquier función, o sea, ahora lo hacemos ya fuera del ejemplo, tenemos una función así
Acá tenemos un x. Acá tenemos x más esa variación en x, ¿sí? Y como esto es una función f de x, lo que vamos a obtener en y, la variación de y, va a ser f de x abajo y f de x más delta x, ¿no? Entonces nuestra variación de y va a ser el valor final, o sea, f evaluado en x más delta x, menos f en x, dividido x más delta x menos x. Es decir, este que está acá se me cancela con este que está acá. Ahí no se borra. Y entonces, en definitiva, abajo nos queda un delta x. ¿Sí? Esta va a ser la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos, x y f de x, con el punto x más delta x y f de x más delta x. ¿Sí? Va a ser la pendiente de esta recta tangente, secante. Ahora, la idea de nosotros poder encontrar, o sea, nosotros definimos la derivada vamos a definir primero entonces la derivada de una función. ¿Sí? Vamos a tener nuestra idea, digamos, va a ser que este delta x sea cada vez más chico. ¿Sí? Básicamente para ir acercando este x más delta x cada vez más cerca, más cerca, más cerca al valor de x. ¿Sí? Entonces fíjense, podemos definir la derivada de una función, la vamos a anotar como f' de x, o también la vamos a anotar como la derivada de f de x respecto de x, ¿sí? Se escribe de estas dos formas con distintas notaciones, como el límite cuando delta x tiende a 0 de esta f de x más delta x menos f de x dividido delta x. ¿Sí? Fíjense que no es un límite de los más fáciles de calcular. ¿Por qué? Son límites de estos que van a tener una... van a llegar, digamos, a una... ¿cómo se llaman estos? Una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Porque fíjense, si delta x tiende a 0, esto que está acá va a 0. Y esto que está acá va a 0. Entonces esto va a f de x. Y f de x menos f de x, que es lo mismo, me da 0. Entonces esto siempre me va a dar una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Por ende vamos a tener que hacer algún truco, generalmente algebraico, para poder calcular ese límite. O, digamos, vamos a tener que hacer distintas, digamos, o bueno, ver cómo, digamos, si se puede calcular de otra forma, de una forma más general, y luego directamente, en vez de calcular con el límite, vamos a ver con reglas de derivación. Bien, entonces, supongamos que vamos a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo la función f de x igual a x al cuadrado? ¿Sí? Parecida a la función que hemos estado mostrando recién en el ejemplo. ¿Sí? Bueno, si tengo mi función f de x igual a x al cuadrado, yo quiero calcular f' de x. ¿Sí? F' de x no va a ser otra cosa que el límite cuando delta x tiende a 0. ¿De quién? Bueno, de f evaluado en x más delta x menos f evaluado en x. Todo esto dividido, me quedó muy feo, dividido delta x. Voy a seguir acá abajo. Entonces tomo el límite cuando delta x tiende a 0 y voy a evaluar entonces a la función f de x en x más delta x y en x. ¿Sí?
f de x más delta x no es otra cosa que x más delta x elevado al cuadrado. Y f de x es x al cuadrado. Y todo esto lo divido por delta x. Ok. Bueno, sigamos resolviendo en otra hoja. Entonces, esto me va a quedar igual. Al límite, cuando delta x tiende a 0, voy a hacer cuadrado un binomio. X más delta x al cuadrado es el primero al cuadrado, o sea, x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 veces x por delta x, más delta x al cuadrado. Y ahora me queda restarle x al cuadrado y dividir todo por delta x. Acá seguimos con una indeterminación. Vamos a ver si la podemos, digamos, salvar. X al cuadrado menos x al cuadrado se me van. ¿Sí? Me dan 0. Y entonces lo que me queda, fíjense que acá tengo en el numerador este delta x, y acá este delta x al cuadrado, y acá abajo un delta x. Si yo distribuyo, acuérdense, fijémonos que acá tenemos una suma, ¿sí? Si yo distribuyo este delta x a cada uno de estos, o sea, me quede algo así, ¿no? Entonces puedo cancelar este con el que vaya para allá y uno de estos con el que va para acá. O sea que lo que me va a quedar acá es el límite cuando delta x tiende a 0 de 2x más delta x. ¿Sí? Porque acá este se me canceló con este y uno de estos con su respectivo el de abajo. Y ahora, fíjense, la indeterminación se me fue. ¿Sí? O sea, si yo esto lo evalúo a delta x en 0, esto me va a devolver. O sea, fíjense, yo evalúo delta x en 0, o sea, esto me tiende a 0, y por ende todo esto me tiende a 2x. Y acá entonces nos da el resultado, que es igual a 2x. Entonces fíjense, si mi función es x al cuadrado, el resultado de la derivada de f de x es 2x. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esta función derivada? ¿Sí? Lo que me está diciendo esta función es que me está dando una función de las rectas, de las pendientes de las rectas tangentes que voy a tener. O sea, si yo tengo... A ver, vamos a hacer un ejemplo. Con la función x al cuadrado, supongamos que esto es 1 y esto es 2. Y esto va a ser mi f de x igual a x al cuadrado, donde acá es 1 y acá es 4. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero saber en x igual a 1 cuál es la pendiente de mi recta tangente, la pendiente, digamos, de la recta tangente a f de x, que es x al cuadrado, será f' evaluado en 1, ¿sí? O sea, va a ser 2. O sea que la recta tangente al punto x igual a 1, esa recta que está ahí, va a tener una pendiente de 2, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir. Y yo podría evaluar en cualquier punto y lo que me va a devolver es el valor de la pendiente de esa recta tangente. Fíjense, ¿cuál es el sentido entonces de estudiar una derivada? A mí me está diciendo, el valor, digamos, de una derivada, lo que me está diciendo es cómo cambio momento a momento en mi función. ¿Sí? O sea, si yo estoy acá,
me está diciendo, y estás yendo de forma positiva, ¿sí? Cada vez más alto, cada vez vas a variar más hacia arriba. ¿Por qué? Porque la pendiente siempre está subiendo. Esta función, 2x, cada vez va creciendo. A medida que yo le voy poniendo valores más positivos o más grandes, esta función se va haciendo más grande. O sea que la pendiente cada vez mayor y por ende la recta cada vez me apunta de forma más vertical, digamos, hacia arriba. Me está indicando algo muy importante de la función, que es cómo actúa, ¿sí? Cómo va creciendo con el tiempo. Bien, ahora, ¿qué pasa en este ejemplo si yo tomo la otra parte, digamos, de la parábola? Que acá no la dibujé, ¿no? O sea, yo tomé como que el dominio de esta parábola fuera desde 0 hasta infinito en principio. Pero si yo tomara, digamos, quisiera evaluar, por ejemplo, la recta tangente, la pendiente de la recta tangente en x igual a, no sé, menos 2, entonces la pendiente de la recta tangente, o sea, o la derivada, a f de x igual a x al cuadrado, acá en la gráfica sería, bueno, me quedó un poco chanfleado, ¿no? Pero sería el punto que está ahí. Fíjense que la pendiente va a hacer algo así. Y será, ¿qué pasa si yo evalúo 2x en x igual a menos 2? Me queda 2 por menos 2. F' en menos 2 es igual a menos 4. ¿Sí? La pendiente de la recta tangente me queda negativa. ¿Sí? Entonces me está diciendo que la pendiente va hacia abajo. Acá la pendiente va hacia arriba. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo evalúo en x igual a 0? ¿Cómo me queda la pendiente de la recta tangente? A f de x igual a x al cuadrado será f' en 0. 2 por 0 me da 0. La pendiente es nula. O sea, en x igual a 0, acá me queda que la pendiente de la recta tangente es nula. O sea, tengo una recta que es horizontal. ¿Sí? O sea, si mi recta, que es de la forma ax más b, y la a es 0, me queda solamente x igual a b. O sea, una recta horizontal. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo vimos varios casos. Donde la derivada es negativa, donde la derivada es positiva, donde la derivada es nula. Y esto va a significar muchísimo para el estudio de cómo se comporta una función. Bien, y haciendo este límite, como el que acabamos de hacer recién, nosotros podemos determinar todas las funciones derivadas de las funciones elementales, sobre todo. ¿Sí? Entonces, derivadas de las funciones habituales. Vamos a ponerles. Nosotros entonces lo único que vamos a hacer es acá construir una tabla de, siendo una función, como es su derivada, ¿sí? Queda como ejercicio, si quieren, para ustedes, determinar que realmente los límites dan correctos, dan bien. Pero, veamos. Si yo tengo la función f de x, y voy a decir cómo es f' de x. Uy, esto se me fue para cualquier lado. ¿Sí? Entonces, si yo por ejemplo tuviera una constante, una c, entonces su derivada va a ser 0. Fíjense que tiene sentido. Yo hago unos ejes y tengo una función que es constante, es una recta horizontal. Su derivada, o sea, la recta tangente siempre va a ser la misma, en cualquier punto, digamos, va a ser siempre la misma recta horizontal. Entonces, su pendiente siempre va a ser 0. Si yo tuviera una función lineal, ¿sí? O perdón, una x solita, su derivada va a ser 1. ¿Sí? O sea, fíjense que tiene sentido. Lo único que estoy haciendo es
construir ejes, la función y igual a x es una recta así, y su derivada siempre va a tener pendiente 1. Perdón, su derivada no. La recta tangente siempre va a tener pendiente 1. O sea que su derivada siempre va a ser la función 1. En particular, para cualquier función que yo tenga de la forma x a la n, ¿sí? La derivada de eso va a ser anotar la n y poner x a la n menos 1. Es decir, le resto 1 al exponente, o sea, es como que bajo el exponente, lo dejo multiplicando a la x, y a la x ahora en vez de que quede elevada a la n, le bajo un grado, queda a la n menos 1. De hecho, fíjense que cuando teníamos recién a x al cuadrado, ¿sí? Acá pasamos de x al cuadrado, lo que hicimos fue bajar el 2, ¿sí? Y acá teníamos el x al cuadrado menos 1, o sea, x a la 1. ¿Sí? Entonces, la derivada de la función f de x al cuadrado me quedó 2x. Entonces, en general, si yo tuviera x al cubo, me quedaría 3x al cuadrado. Y así. Después, la derivada de una función exponencial de la forma e a la x es la misma exponencial. Esta es re fácil. Pero siempre y cuando sea e a la x, ¿sí? Si es a la x, no es lo mismo, ¿sí? O sea, en el caso que yo tengo a la x, yo esto lo puedo pensar como que es e a la logaritmo natural de a la x, y es distinto, ¿sí? O sea, no vamos a hacer esto ahora porque vamos a necesitar otra herramienta para poder definirla. Pero solamente cuando, o sea, por eso esta función exponencial con la e de base era la que nos iba a interesar. Y así también como tenemos e a la x, el logaritmo natural de x, o sea, el logaritmo base e de x, su derivada es la función 1 sobre x. De hecho, la función logaritmo se define a partir de que su derivada sea 1 sobre x, ¿sí? O sea, se busca de esa forma. Queda así definida la función logaritmo. Bueno, ¿qué otras funciones vimos? Bueno, las funciones, por ejemplo, trigonométricas. Si yo tengo la función seno de x, su derivada va a ser el coseno de x. Y si yo tengo la función coseno de x, su derivada va a ser el menos seno de x. Esto de vuelta lo pueden ir comprobando. Y bueno, estas son de algunas funciones elementales, sus derivadas. Sin embargo, hay veces que nosotros podemos tener funciones que son combinaciones de otras, y que entonces nosotros podemos definir ciertas reglas de derivación para poder justamente hacer, digamos, aplicar como unas reglas generales para poder justamente determinar derivadas de funciones que son más complejas, ¿sí? En particular, por ejemplo, podemos tener como punto 1 la derivada de una suma. ¿Sí? O sea, si nosotros tenemos f más g, donde f y g son dos funciones, y hacemos su derivada, que se escribe, acuérdense, con este prima, esto no va a ser otra cosa que f' más g'. ¿Sí? Entonces la derivada de una suma es la suma de sus derivadas. Muy sencillo. ¿Qué pasa si nosotros hacemos producto? Perdón, vamos a poner derivada de un producto. Es decir, tenemos f ahora por g derivada. Bueno, para la derivada de un producto vamos a tener que hacer la derivada de la primera, o sea, f' por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Sí? O sea, derivo el primero, al segundo lo dejo como está, y le sumo el primero sin derivar por la derivada del segundo.
Bien. Vamos con la derivada de un cociente. Es decir, si yo quiero derivar f dividido g, ¿sí? Esto va a ser, es un poco parecido a la derivada de un producto, pero con una vueltita más de rosca. Vamos a escribir la derivada del primero por el segundo sin derivar, ahora menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, y a todo esto lo vamos a dividir por el cuadrado del segundo. Puede sonar medio raro, pero bueno, es así. Todo esto se puede mostrar haciendo los límites que contábamos recién, ¿sí? Bien. Y por último, les voy a decir sobre la regla de la cadena. Que básicamente esto es lo mismo que decir la derivada de una composición, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, f, perdón, sí está bien, f evaluada en g de x y quiero calcular su derivada, esto va a ser lo mismo que a la derivada de f evaluada en g de x multiplicado por la derivada de g de x. ¿Sí? O sea, yo derivo desde afuera hacia adentro. Entonces, si yo tengo f evaluado en g de x y quiero calcular su derivada, lo que hago es derivo f, que es lo que está más afuera, la evalúo en g, que es lo que está dentro, o sea, f' evaluado en g de x, y la multiplico por la derivada de lo de adentro, ¿sí? No me olvido de derivarlo de adentro y solamente lo multiplico. Bien, vamos con algún ejemplo. Supongamos que tenemos la función f de x igual a tangente de x. Recuerden que nosotros habíamos dicho que la función tangente no era otra cosa que seno de x sobre coseno de x, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular f' de x, va a ser la derivada de la tangente de x, o sea, o tangente de x', y esto no es otra cosa que hacer seno de x sobre coseno de x derivado. Entonces sería simplemente la derivada de una división, de un cociente, la propiedad 3. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? La derivada tendría, la primera es seno y la segunda es coseno. Tendría que hacer la derivada de seno, o sea, me quedaría seno de x, vamos a escribirlo así, todos los pasos, prima, por el segundo sin derivar, que es coseno de x, menos el primero sin derivar, seno de x, por la derivada del segundo, que es coseno de x, prima, y a todo esto lo voy a dividir por el coseno cuadrado. ¿Sí? Porque es el coseno al cuadrado. Es otra forma de escribir que en la misma función coseno está al cuadrado, ¿sí? Lo podría haber escrito como coseno de x todo al cuadrado, pero da lo mismo, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a la tabla, si quieren, para recordar. La derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es el menos seno. Entonces, dijimos, la derivada del seno es coseno. Entonces me queda coseno de x por coseno de x, me queda coseno cuadrado de x, menos seno de x, y la derivada del coseno es el menos seno. O sea que acá a este menos se me hace más y esto me queda al cuadrado. Y todo esto dividido coseno cuadrado de x. Y, si no lo recuerdan, se los recuerdo ahora, ¿cuánto me da coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x? Eso se llama la identidad fundamental trigonométrica, que
básicamente me decía que eso siempre me daba 1. Coseno cuadrado, o sea, vamos a anotarla acá aparte. Coseno cuadrado de cualquier ángulo más seno cuadrado de cualquier ángulo siempre es 1. ¿Sí? Entonces esto no me da otra cosa que 1 sobre coseno cuadrado de x. Y esta es la función derivada de la tangente. Fíjense, algo importante, ¿cuál es el dominio de la tangente y cuál es el dominio de su derivada? ¿Sí? La tangente nunca va a permitir que el coseno se anule. Y la derivada va a pasar lo mismo. Si el coseno se anula, nos explota todo. Entonces, ambas en este caso tienen el mismo dominio. Pero eso es algo que siempre hay que asegurarse. ¿Sí? Bien. Vamos con otro ejemplo. Algo por ahí un poquito más complejo. Supongamos que tenemos la función f de x igual a, no sé, 3x al cuadrado más 1 por x menos 2. Si esta función es una función que en principio es una multiplicación de dos funciones. Y dentro de cada una tenemos sumas de cosas. ¿Sí? Algo que por ahí me hubiera gustado aclarar. Vamos a poner acá como 1 bis. Si yo tengo la derivada de una función por un escalar. Básicamente, o sea, si yo tengo un alfa por f, donde alfa es un número cualquiera, una constante, prima, y esto no es otra cosa que, digamos, la constante, siempre que está multiplicando, siempre puede salir hacia afuera. Me va a quedar alfa por f', con alfa igual a una constante, ¿sí? Entonces, acá vamos a ir paso a paso. Siempre yo voy de afuera hacia adentro, ¿sí? Lo primero que veo acá es este producto, es lo más grande que tengo. Entonces, vamos a ir de a poquito. F' de x va a ser la derivada de un producto, donde lo primero va a ser todo este primer paréntesis y lo segundo va a ser todo este paréntesis. Y vamos a ir anotando las cositas despacio. Entonces, tenemos la derivada de un producto, era la derivada del primero, o sea, 3x al cuadrado más 1, derivado, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Sí, por ahora lo vamos a escribir con estos primos. Después, este primer paréntesis prima, este que tenemos acá, es la derivada de una suma. Entonces esto nos queda 3x al cuadrado derivado más 1 derivado, todo esto por x menos 2, más 3x al cuadrado más 1 por, y acá tenemos la derivada de una resta, que es lo mismo que la derivada de una suma, ¿sí? Es x' menos 2'. ¿Sí? Bueno. Y en particular acá al principio, este 3 está multiplicando al x cuadrado, puede salir afuera de la derivada. Entonces nos queda 3 por x al cuadrado prima más 1 prima por x menos 2 más 3x al cuadrado más 1 por x, acá no hay nada que sacar. Simplemente estoy haciendo todos los pasos, ¿sí? Bien, y ahora sí podemos aplicar las derivadas que vimos arriba, en la tabla. Esto de a poco uno se va acostumbrando y lo va haciendo más rápido, más de memoria. Bien, la primera entonces nos queda 3
por la derivada de x al cuadrado, que era 2x. ¿Sí? O sea, bajo el 2, el exponente, y a la x me quedaría a la 2 menos 1. O sea, a la 1. Más la derivada de 1, que es 0. Todo esto por x menos 2. Más 3x al cuadrado más 1 por la derivada de x, que vimos que era 1, menos la derivada de una constante que es 0. ¿Sí? Ok. Entonces acá me queda 3 por 2x son 6x más 0. El más 0 no lo voy a anotar. Pero todo esto está multiplicando x menos 2. Más 3x al cuadrado más 1 por 1. O sea, simplemente me queda 3x al cuadrado más 1. De hecho, acá hasta ya le podría borrar estos paréntesis. Ahora voy a hacer distributiva de 6x. Esto me quedaría 6x al cuadrado menos 6 por 2, 12x más 3x al cuadrado más 1. 6x al cuadrado más 3x al cuadrado lo puedo sumar. O sea, puedo sumar, acuérdense, lo que está solo con lo que está solo, lo que tiene x con lo que tiene x, lo que tiene x al cuadrado con lo que tiene x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, 6x al cuadrado más 3x al cuadrado son 9x al cuadrado menos 12x más 1. Este es el resultado final de de la derivada de esta función. ¿Sí? Bien. Bueno, y por último podemos poner el ejemplo que habíamos dicho recién de qué pasa si yo quiero calcular la derivada de una función exponencial que no tiene digamos, la e de base, sino que es un a cualquiera. ¿Sí? Bueno, esta función nosotros la tenemos que tratar de llevar a la forma exponencial con la e. Y para hacer eso vamos a aplicar dos funciones inversas. O sea, vamos a aplicarle la exponencial, el logaritmo y la exponencial a la vez. O sea, vamos a hacer e a la logaritmo natural de a la x. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque con esto vamos a poder usar una de las ¿cómo se llama? Bueno, algo del logaritmo, ¿sí? Una de las propiedades del logaritmo, no me salía la palabra, donde el logaritmo de a la x me quedaría x por el logaritmo natural de a. ¿Sí? Es como que el exponente queda multiplicando adelante al logaritmo. Entonces, de esta forma, fíjense que lo que me queda acá no es como una constante por x. ¿Sí? No es algo que me dependa de la x. ¿Sí? Es como un logaritmo de un número, me va a dar un valor de x. ¿Sí? Entonces, yo esto que está acá lo puedo pensar como una composición entre dos funciones. O sea, ¿qué pasa si yo tuviera, por ejemplo, g de x igual a e a la x y otra función que sea h de x igual a logaritmo natural de a por x? Yo las compongo. Si hago g evaluado en h de x, esto me da e a la logaritmo natural de a por x. ¿Sí? Que es la función f de x. Entonces, la derivada f' de x la vamos a tener que hacer por regla de la cadena. ¿Sí? O sea, va a ser, si f' de x es g de h de x prima, entonces esto va a ser g' evaluado en h de x por h' de x. ¿Sí? ¿Y quién es g? G es la exponencial, es e a la x. Y vimos que su derivada era la misma función, era e a la x. Entonces, g' va a ser e a la x, pero evaluado en h de x, que es logaritmo de a por x. Entonces me queda e a la logaritmo natural de a por x. Eso es g' por h de x.
¿Y quién sería h' de x? Bueno, si acá tenemos una constante por x, yo derivo h' de x, me quedaría la constante sale afuera por la derivada de x. ¿Sí? Entonces me queda solamente, la derivada de x es 1, me queda solamente el logaritmo natural de a. Entonces acá me queda multiplicando el logaritmo natural de a. ¿Sí? Entonces fíjense cómo la derivada de esta función a la x nos da, fíjense otra cosa. Esto que está acá es a la logaritmo natural de a la x, o esto que está acá es a la x por logaritmo natural de a, es a la x. Entonces, esto que está acá también es a la x. ¿Sí? Entonces, volviendo como un poco para atrás, esto me da a la x por el logaritmo natural de a. Y esta es la derivada de a la x. Fíjense por qué. O sea, acá me queda con respecto al logaritmo natural, no logaritmo de base a ni nada de eso. Logaritmo natural, o sea, logaritmo de base e de a. Entonces, ¿qué pasa si el a fuera el número e? Como el logaritmo natural de e me da 1, entonces la derivada justamente de e a la x es e a la x, ¿sí? Porque ahí ese a sería una e, ¿sí? Bueno, es una forma de explicar de paso usando regla de la cadena por qué, digamos, cuando yo tengo una función exponencial cuya base no es e, su derivada no es siempre la misma, sino que hay que multiplicar ese logaritmo natural. Bien, eso va a ser todo por lo menos en este video. Más adelante vamos a estar contando por ahí algunas otras cositas. Hasta ahora lo que vimos fue la definición de derivada, ¿sí? ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál era su significado más bien geométrico? ¿Sí? La definición de derivada como la pendiente de la recta tangente, es decir, hacíamos la pendiente y le tomábamos el límite cuando esa variación x tiende a 0, y así podíamos determinar las funciones derivadas. Y bueno, después definimos algunas derivadas de algunas funciones habituales. Esta tablita básicamente hay que acordársela, ¿sí? Es algo que sale más de la memoria que de otro lado. Y las reglas de derivación, que son muy importantes, las vamos a estar aplicando un montonazo. Así que si no las recuerdan, por favor estudienselas, tenganlas en mente porque las vamos a estar usando mucho. Entonces eso es todo por ahora. Por favor, cualquier consulta, les reitero, nos encontramos en el foro de teoría y bueno, nos vemos la próxima.